No sabía que, a las pocas horas de leer sus primeras páginas, iba a estar en el único lugar del que él hablaba, de alguna forma, los templos del sueño. El libro se llamaba En los oscuros lugares del saber. Y es importante esta música que suena, porque precisamente esta música que suena, con la voz incomparable de Lisa Gerrard, se llama Yurunga, y era algo que podía sonar perfectamente en esas grietas oscuras donde la gente se metía en posición fetal. Recuerdo, lo tengo ahora mismo en las manos, subrayado, emborronado, con 1000 anotaciones, el inicio del libro que, os voy a ser sinceros, amigos, yo pensaba dejar inmediatamente. Dije, caramba, esto va a ser algo muy, muy denso. Y este Peter Kingsley, con esta especie de serpiente de piedra en su portada, que ahora lo vais a entender perfectamente, empezaba de una forma que me obligó a seguir leyendo. Decía así Peter Kingsley: este libro no versa sobre hechos reales ni ficticios, versa sobre algo más extraño, comparado con lo cual aquello que consideramos realidad es mera ficción. No es lo que parece, de la misma manera que las cosas que nos rodean tampoco son lo que parecen. Trata sobre todo del engaño absoluto del mundo en el que vivimos, así como de lo que hay detrás. Podría parecer una historia en torno a cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero en realidad se trata de nosotros mismos. Los detalles tal vez sean poco familiares, muy poco familiares, y sin embargo en su importancia alcanzan las raíces de nuestro ser. Dice Kingsley: por lo general, cuando algo nos es ajeno, se debe a que no guarda ninguna relación con nosotros, ni nosotros con ello. Sin embargo, lo que nos resulta menos familiar es lo que tenemos más cerca y hemos olvidado. Es como un miembro anestesiado que lleva mucho tiempo sin utilizarse. Cuando recuperamos su sensibilidad, nos es ajeno de un modo muy extraño, precisamente porque es parte esencial de nosotros mismos. Así que esta noche nuestra primera aventura es esa, y tuvimos además compañeros de excepción. Se entra por la llamada Casa del Obispo, un lugar de 3000 años, donde en los últimos 30 siglos, en ese periodo, las diferentes culturas han ido solapándose. ¿Por qué? Fenicios arcaicos, 8 siglos antes de Cristo, se dice pronto. Púnicos, romanos, todos respetaban este lugar. ¿Por qué? Un lugar donde no hay grandes monumentos, un lugar donde resuenan todavía ecos de las ceremonias que allí pasaban. Bajamos por el pozo, cogemos una escalera, nos metemos en el lugar donde todo aconteció, en el núcleo. Ellos elegían un sitio por algo. Los iatromanti, con su vara de madera, con su traje pobre, siempre elegían un sitio. Qué pena que ya no sepamos elegir esos sitios. ¿Qué tenían esos lugares? Allí se cavaba, allí la serpiente se abría paso en la oscuridad y era la serpiente la que indicaba algo que ya no podemos ni siquiera intuir. Y en mitad del pozo, en esa oscuridad, bajando hacia él, tenemos un amigo ilustre, un amigo que disfruta de los misterios de la arqueología andaluza. Es casi anecdótico, pero hay que decirlo. Es el ministro más valorado de toda la democracia española. Es Manuel Pimentel, y estaba ahí con nosotros. Pero fíjate tú la densidad que se nota aquí, ¿eh? O sea, claro, estamos... Tú fíjate este paso aquí, Manuel. Y eso que no sabes lo que es. Yo no tengo ni idea. Y me decía Germán que no sabía lo que es eso. ¿Qué opinas de esto? Están bajo tierra, ¿no? Esto eran aljibes, pero no pueden ser aljibes. Aunque ya creo que no me cuadra mucho. Manuel, dime. Nos encontramos ahora mismo en el corazón, ¿no? Donde está el pozo sagrado. Este agua era el que se utilizaba para realizar los ritos, las liturgias, antes de que el paciente fuera al incubatio a dormir. Lo lavaban e incluso bebían, y a partir de ahí pues pasaba ya el rito del sueño. Por tanto, este es el corazón y el lugar donde la serpiente indicaba que tenía que ubicarse, pues... Muchas cosas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. A que ahora, escuchando eso, se siente el latido de esa piedra tan especial debajo de uno de los lugares más especiales de España, de la ciudad quizá con más historia, que es Cádiz. La verdad es que es un lugar único. Además, sientes la historia por estratos, porque como están al aire todas las ruinas de distintos edificios, de distintas épocas, de distintas culturas, se puede ver perfectamente cómo eran hasta prácticamente el siglo XIX, que es cuando se construyó esa casa del obispo.
la que ahora lleva nombre el museo, la Casa del Obispo, como bien has dicho tú antes. Y la verdad es que es un lugar único, y más cuando te quedas a solas por la noche allí recorriendo esas estancias milenarias. Es difícil recorrerlas solo, es complicado ver algunos pasajes en los que te internas, porque además todo el suelo es acristalado. Entonces parece que vas caminando por las ruinas, realmente que vas levitando sobre ellas. Y más de un susto se han llevado muchas personas justamente en estas. Es más, en este lugar concreto han ido apareciendo con los martillos y los cinceles de los arqueólogos, poco a poco, como si fuera un puzzle, pequeñas piezas que nos demuestran lo importante que pudo ser eso. Asclepeion, templo del sueño, debajo de Cádiz, tapado, sellado por otras culturas que vinieron después, pero que seguían de alguna forma utilizándolo. Estábamos ahí debajo de esas piedras, todo muy humilde, ni un solo adorno, piedras como lascas que van haciendo pequeños tejadillos, y después un lugar donde cabes prácticamente en cuclillas nada más, y la oscuridad, y todavía algunos rellanos donde en tiempo remoto tuvieron que estar esas velas o candiles de aceite. Con esta música, por ejemplo, los hombres que creían en los sueños, esa es la diferencia con nosotros, que creían que lo que pasaba era parte de la verdad, se encontraban con los dioses. Dioses que eran capaces de aconsejar, que eran capaces de dar unas claves que se transmitían de padres a hijos. Germán Garbarino de la Rosa es el gestor de este yacimiento arqueológico y nos hablaba de cosas que nos sorprendían. Poco a poco siguen apareciendo trozos de ese extraño sanatorio del alma. Aquí tenemos un fragmento de la estatua de Apolo. Normalmente Apolo está representado con una especie de piedra en donde la serpiente se enrosca. Aquí tenemos la cola de la serpiente. Tenemos también, sabemos que es un Apolo Cicerón. El pecho si queréis, si lo podemos sacar, está ahí en la caja fuerte. Sí, este es el de Esculapio, ¿eh? Este es el pectoral de Esculapio, ¿eh? Esto es lo importante. Yo aquí cuando veía esta piedra aquí no pone nada para mí, pero bueno, para eso nos traemos un epígrafo muy bueno de la Universidad de Córdoba, el mejor ahora mismo dicen de España, Ángel Ventura. Él nos hace el estudio epigráfico y resulta que aquí pone esto, GIA-SD, y que esto, los paralelos que existen en el mundo, pues significa Apolo, Esculapio, Higia, Sacrum, lo restituyó. Esto es lo que nos trae un poco de cabeza, porque al decir que lo restituyó significa que en el siglo I se restauró el edificio. ¿Qué nos está indicando? Que esto anteriormente era un sitio mágico. Decía aquel sabio que solo algunas músicas muy concretas son capaces de mostrar el misterio de la realidad tanto como el silencio. Y es verdad, allí se tocaban ciertos instrumentos durante un tiempo, hasta que el sueño era profundo. Parece ser que estos ciudadanos de las sombras sabían distinguir las diferentes fases del sueño. Esto es lo increíble, lo que la ciencia recobró con Freud. Hace nada, ellos ya lo controlaban y sabían qué tipo de deidades podían aparecerse en diferentes momentos. Algunas eran positivas, otras podían ser negativas. Uno se arriesgaba cuando accedía al Asclepeion. Y yo, ahí dentro, me imaginaba a los enfermos de todo el mundo conocido que acudían a los pocos Asclepeion que existen, uno en Grecia, hay otro en España, luego lo recordaremos, y este de Cádiz, desconocido hasta ahora prácticamente. En esta ruta, entre piedras, entre estrechuras, en una especie de laberinto oscuro, me encuentro con otro buen amigo, el doctor en psicología de la Universidad de Barcelona, Manuel Almendro, todo un experto de los sueños hoy, y un hombre, como sabio, como humilde, que cree que hace 2000, 2500 años, 2700 años, había tecnologías y conocimientos que de alguna forma y sin saber por qué hemos perdido. Hemos arrancado sus páginas del libro del conocimiento. Y habría que preguntarse, si esa gente sabía tanto de casi todo, ¿por qué no iban a tener la guía verdadera del mundo de los sueños? Manuel, gracias por estar aquí en este emplazamiento que, bueno, imagino que para ti también es intenso, ¿no? Porque tantas cosas pudieron vivirse y quedarse en este enclave en el que estamos. Hombre, yo creo que la eminencia lo fue realmente, qué sé yo, las personas que podían haber llevado ese anillo en sus manos, y alguna gente como Freud, por ejemplo, ¿no? Sigmund Freud, que vuelve realmente a recuperar el mundo de los sueños para la psicología, ¿no? Yo creo que sí, lo que es una eminencia es el hecho de que actualmente
nos estemos adentrando en hacer un puente con la antigüedad, ¿no? Yo creo que la nueva ciencia del ser humano va a tener que saber unir la sabiduría antigua que vemos aquí en estas piedras que nos sobrecogen, ¿no?, como todos estamos comentando, y la ciencia moderna. Llegar a entablar un puente entre esa sabiduría antigua y la ciencia moderna nos va a dar claves para ser un poco más felices, ¿eh? Sobre todo si vemos tal como está el día hoy día, la situación actual, preocupante para muchos, ¿no? Y si incluso si recordamos a lo que Hawking estaba diciendo hace unos días en Galicia, que nos quedan 200 años de vida. Yo no sé si nos quedan o no nos quedan. Lo que sí me parece realmente que ya hace 2000 años los seres humanos que aquí trabajaban, los médicos que provienen de la palabra medium, que aquí trabajaban, tenían una ciencia sobre el ser humano que nosotros tenemos que recuperar. Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sabios auténticos y doctores dicen que hay que recuperar este conocimiento, y los sueños, desde luego, eran mucho más importantes y reveladores en la antigüedad que ahora, y parece que hay ejemplos claros, Santi, de algunos que pudieron hasta cambiar el mundo en precisos instantes, ¿no? La verdad es que si vamos a las crónicas históricas, vemos que momentos claves de la historia han estado presididos por sueños proféticos, sueños que aconsejaban, sueños que lanzaban a sus protagonistas a tomar una decisión clave. A veces incluso en cosas tan aparentemente tontas como canciones o músicas que han conmovido a millones de personas. Paul McCartney ha dicho muchas veces que la melodía de Yesterday la soñó, pero lo mismo le pasó a su amigo John Lennon, que soñó la melodía de Imagine, y también Vaya dos melodías, que hablamos de música y sueños. En otro ámbito mucho más duro, también los biógrafos contaban que Gengis Khan soñaba las estrategias para sus batallas, y que Julio César, antes de tomar el paso decisivo para su vida y para la historia de Occidente, que fue cruzar el Rubicón, un río que tenían prohibido cruzar con sus ejércitos todos los generales romanos, y decisión que le llevó a generar una guerra civil en Roma, de la que salió victorioso, él tuvo un sueño muy especial. Él soñó que yacía junto a su madre. Ese sueño, que parecía aparentemente incestuoso, él lo interpretó en un momento en que estaba muy angustiado porque estaba a orillas de ese río Rubicón y no sabía qué hacer, si cruzarlo o no. Él lo interpretó como que ese yacer junto a su madre le quería decir que tenía que volver a su madre, a Roma, y ayudarla. Y por eso tomó aquella decisión. Emperadores romanos con sueños, el más célebre posiblemente es Constantino, que antes de otra decisiva batalla, esta vez a las orillas del Tíber, soñó con una cruz y una voz que le decía: "Inox signo vinces", con este signo vencerás, y marcó con esa cruz el pectoral de todos sus soldados, ganó la batalla, y gracias a eso fue el primer emperador que fue permisivo con los cristianos. Si eso no cambió la historia, pues que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho. En el ámbito religioso, San Francisco de Asís soñó con Jesús, y soñó que Jesús le decía: "Ve y arregla mi casa", y eso fue lo que le llevó a montar la orden franciscana, orden que en principio tuvo dificultades para ser admitida, hasta que el Papa Inocencio III soñó que el propio San Francisco de Asís y Santo Domingo sujetaban con todas sus fuerzas una iglesia que se caía, y ese sueño le llevó a autorizar la orden de los dominicos y a autorizar la orden franciscana. Hitler tuvo también otro sueño que cambió la historia del mundo. Cuando él era un simple cabo en la Primera Guerra Mundial y compartía los rigores de la trinchera con sus compañeros, tuvo una pesadilla atroz una noche en la que soñaba que tenía la boca llena de excrementos. Ese sueño le hizo levantarse asqueado, salir de la trinchera a beber agua, y justo en ese momento una bomba cayó y mató a todos sus compañeros. Él siempre lo achacó a una intervención divina. Y así podríamos contar decenas de casos. Posiblemente el más curioso sea el que rodea la Divina Comedia de Dante Alighieri, que el propio Dante dijo que él también había recibido al menos el argumento o esas visiones del cielo, del purgatorio y del paraíso a través de sueños. Pero es que cuando murió Dante, el manuscrito se perdió, y su hijo lo consiguió recuperar porque su padre se le apareció en sueños y le dijo dónde estaba.
Es curioso porque nuestro caminar a través de esta casa del obispo, que conecta con los antiguos hospitales del sueño, nos enteramos, gracias al doctor Almendro, que, por ejemplo, algunos soñaban con una pregunta. Tenían que llevar su pregunta a los sabios, a los iatromanti. La pregunta solía ser: ¿qué te aflige? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu mal? Eso tenía que resolverlo el propio hombre o mujer que soñaba dentro de esos nichos de piedra. Y no salía de allí. No se podía comer, no se podía beber más que el agua sagrada hasta que no tenía una respuesta. Y esa respuesta además modificaba toda su vida. Qué extraña universidad, qué extraño lugar de conocimiento. Siempre en la oscuridad, siempre en lo más profundo de los lugares de poder. Incluso allí se han encontrado anillos. Anillos donde aparece un extraño dios, extraño quizá a nuestros ojos, portando una serpiente. Es Asclepio quien da nombre a este templo del sueño. Y con ese anillo en la mano seguimos charlando y caminando entre piedras con el doctor Almendro. Manuel, el hombre que llevaba este anillo y que quizá estuvo aquí, donde estamos nosotros, ¿qué hacía? ¿Qué labor tenía? ¿Qué sabemos de esta cultura antigua? Que quizá lo que más estremece es que no es una cultura lejana del otro lado del mundo, es Europa. Son los padres de lo que somos, del mundo tal y como lo vemos. Pero parece que, no sé, fueron extirpados sus conocimientos, ¿no? ¿Qué hacían estos iatromantis o estos interpretadores de sueños? Pues mira, lo que hacían era tratar de enseñarles o de proveer el camino de la salud a los que aquí venían. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Pero ¿qué es la salud, no? Hoy día muchas veces pensamos que la salud es simplemente tener el cuerpo, y ya es bastante, porque el cuerpo tenemos que tenerlo bien. Pero reducir la salud a tomar una pastilla, yo creo que es un error muy grande que estamos cometiendo, ¿no? Yo creo que la salud, por supuesto, es mucho más allá que ausencia de enfermedad. Yo creo que una persona entra en la verdadera salud cuando, además de tener el cuerpo bien, lógicamente, entiende cuál es el sentido de su propia vida, sabe qué quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Eso forma parte de la salud. ¿Y se intentaba encontrar el sentido de la vida a través de los sueños? ¿Era una forma de alertarnos o de contarnos cosas que de otra forma nunca sabríamos? Por supuesto, vamos a ver. Los sueños, como hemos comentado alguna vez, es una entrada hacia el mundo de un estado de conciencia muy profundo nuestro. Hay diferentes fases en el sueño. Hay una fase muy profunda, que es la fase 4, en lo que se llaman los sueños lentos o sueños ortodoxos, ¿no? Pero parece que esas fases del sueño son la preparación para un sueño todavía mucho más profundo, que son los sueños MOR, que significan movimientos oculares rápidos. Esto es tan impresionante que a los 90 minutos de ponernos a dormir, hora y media aproximadamente, los ojos van dando vuelta a una velocidad considerable. Se llama también sueño paradójico. Y es un sueño paradójico porque, curiosamente, al mismo tiempo que aparecen las famosas pesadillas, los sueños donde ya se dan una historia, se dan una narración. Porque a lo mejor en fases previas del sueño, como la fase 4, pueden aparecer imágenes, pero no hay narración, no hay historia. La historia profunda de los sueños aparece ahí. Sueños MOR. La fase profunda donde aparecen cosas que pueden ser importantes para nuestra vida. Desde luego suena muy interesante. Allí, a la sombra de esa piedra, con esos ecos tan antiguos, al margen de la vida cotidiana que se desarrollaba 10 metros más arriba, estaba también Juanje Vallejo. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Uno de esos lugares que ya habíamos recorrido previamente hace unos meses, impresionantes, porque dices, caramba, ¿qué tuvo que pasar aquí? ¿Qué ritos? Todo empieza con una serpiente, pero luego qué cantidad de historias tuvieron que pasar en esa especie de tumbas, en algunas, y tú estuviste allí, aunque eso todavía no podemos contarlo, colocando una serie de dispositivos. Había fetos de niños enterrados, por ejemplo. Sí, en uno de los lugares de este lugar, de la casa del obispo, se hizo un ritual para que un niño que falleció muerto, posiblemente un aborto, pues tuviera un ritual de primera comida. De esta forma el niño nacía espiritualmente, de esta forma se le podía dar una sepultura en la que el espíritu de ese infante pudiera pasar al más allá. De todas maneras, aparte de esa especificación del lugar, de todo lo que estabas comentando, ¿no? Y comentaba también Santi, el poder de los sueños en la antigüedad, y es que se nos ha olvidado el poder de los sueños, pero estaba pensando en el poder de los sueños en la actualidad. Y me estaba acordando de una historia que me parece preciosa, y es que hay una persona que es premio Nobel en la actualidad, y es premio Nobel gracias a un sueño, y es Tenzin Gyatso, que es premio Nobel de la Paz, el 14º Dalai Lama. No sé si sabéis que cuando murió el 13º Dalai Lama y se buscaba la reencarnación de este Buda de la compasión, pues es gracias al sueño de un monje del templo de Sera,
que él simplemente le dice a un soldado y a otro monje del templo de Sera: he visto al que va a ser 14º Dalai Lama en un pequeño pueblo con los tejados de color verde. Coger los caballos, ir a buscar un pueblo con los tejados de color verde que está en dirección este. Durante varios días caminaron por el Tíbet, fueron en sus caballos, pasaron montañas a miles de metros de altura y al final encontraron un pueblo que se llama Taxbet. Taxbet tiene los techos de color verde, y ahí, entrando el monje y el militar, en este caso iban disfrazados, cada uno con el traje cambiado. El niño tenía solamente 2 años, tenía Tenzin Gyatso, y entonces cuando entró el militar, que realmente era monje, llevaba un rosario al cuello, y el niño le cogió el collar y le dijo: es mío. Y entonces le dijo el soldado: no es tuyo. Y le dijo el niño: no, es mío. Y entonces le dijo: ¿yo quién soy? Entonces le dijo una frase que es famosísima en el mundo tibetano, que es: haga Sera, eres un monje de Sera. Y iba vestido de militar. Pues eso, que fue en principio un sueño, este señor con 2 años que hizo eso, y es Premio Nobel de la Paz, todo gracias a un sueño. Lo más increíble es que había salas de incubación de sueños comunes, salas de incubación de sueños en este mismo lugar de Cádiz, individualizadas, cada una con un tipo de ritual para llegar a cierto tipo de sueños. Parece mentira que todo esto lo hayamos olvidado, ¿no? O que no se haya recuperado, excepto en tesis minoritarias, ¿no? Lo hemos olvidado, por lo menos en el mundo occidental, porque queda gente que sigue haciendo cosas muy parecidas. En la frontera entre Colombia y Venezuela viven los indios Guayu. Los indios Guayu, en la parte de la frontera más cercana al Caribe, más cercana a la costa, tienen un método de curación con hombres y mujeres medicina, con chamanes, que implica que los pacientes sueñan. Y los pacientes no solamente sueñan para repararse, sino que una vez revelado el contenido del sueño al chamán, él interpreta qué hierbas tiene que coger. Es lo mismo. Qué hierbas tiene que coger, qué proceso tiene que hacerles, porque a la misma hierba, si se hace una infusión, si se machaca o si se mastica, que a veces la propia saliva del chamán se mezcla en el preparado, tiene diferentes utilidades, y ellos todavía conservan. Y lo cierto es que, por raro que nos parezca desde la medicina occidental o desde nuestra mentalidad racionalista, esa gente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, se cura, se sigue curando. Y no solo eso, además, Santiago, se dice Guayú, no Guayu. Es uno de los 4 tribus, de las 4 etnias que hay dentro de los indios arhuacos. Yo he estado con ellos en esa frontera peligrosísima y terrible entre la frontera entre Colombia y Venezuela, que está dominada por la FARC. Yo entrevisté a algunos cerca de Santa Marta. Y la verdad que es increíble, porque viven en ese mundo de sueños y es la única tribu posiblemente que no ha tenido que desplazarse por las guerras civiles en Colombia, la única que existe. ¿Cuál es el lugar que más te impresionó de este sitio? De las profundidades de este sitio, no de lo que se puede ver, sino de dónde nos metimos. Hombre, era muy impresionante el pozo, tal vez porque es lo más inaccesible, ¿no? Además no está abierto al público, tuvimos que coger una escalera, bajar, no pudimos bajar al pozo, incluso que queríamos hacerlo porque estaba completamente lleno de agua, había marea baja, según decían, y cuando había marea baja, el pozo, en cambio, se llenaba, y ese sí que era un sitio tanto, sobre todo que notabas las piedras encima de ti, y fíjate que no había ya, que solo estaban alrededor, pero sí que era como agobiante. Era un lugar en el que la respiración te costaba más que cuando ibas por encima, y ese fue uno de los sitios que más interesantes me pareció, y también donde está enterrado el feto del niño. Un lugar que estaba rodeado de pinturas, ahora ya pinturas por supuesto que no existen, pero están rehechas, pero cuando veías el enterramiento de ese feto sí que te da cierto temblor en el cuerpo, porque era algo extraño. Incluso, Juanje, podemos decir que la sugestión era fácil y que algún compañero del equipo, con músicas muy parecidas a esta, en plena oscuridad, hasta casi uno puede ver ciertas cosas o entrar, hay que decirlo, como decían ellos hablaban de él, los antiguos me refiero, en sueño sanador. Bueno, pues de alguna forma, en ciertas condiciones y casi accidentalmente, podíamos estar en esa frontera, y alguno de los miembros del equipo se sugestionó o vio algo
no podemos todavía dar ningún veredicto, ningún dato concreto, pero podemos decir, porque me parece una parte muy interesante, que en cierto momento de esta investigación, alguien además muy querido por nosotros, un buen compañero, con cierta música, está a solas en estas ruinas, en plena oscuridad, y percibe algo, nota algo. Y más allá de lo que fuera, nos impresionó verlo en un estado de profundísima angustia. Era como si hubiera entrado, ¿verdad, Juanje?, en ese mundo del sueño. Hombre, yo diría un mundo de pesadilla, y te he de decir además que eso sí que supera el límite del entendimiento, ¿no? Porque quizás también, ¿no? Porque los sueños son eso, es esa entrada en lo onírico, pero tiene una parte positiva y una negativa, que son las pesadillas. Lo cierto es que, bueno, en un principio, cuando yo veo a esta persona que es completamente escéptica, además con la que yo he tenido la suerte de hablar por teléfono muchas veces, aunque no le conocía en persona, colaborador vuestro y nuestro durante hace muchos años, y bueno, que además compartí que en esos días con Cádiz mucho tiempo con él, completamente escéptico de estos temas. Y es que, bueno, pues la verdad que el sitio da para su gestión. Lo más increíble fue el que teníamos la suerte de tener 16 cámaras para poder captar todo lo que sucedía. Cuando retrocedemos en esas cámaras en el tiempo, minutos antes, y veo la reacción en vivo y en directo captada por esas cámaras, una persona que se quita los cascos con la música que tú le has dado y sale prácticamente corriendo a la vez que aterrorizado, mirando con terror a ambos lados por si algo de otro lado, algo sombrío le persigue, pues es increíble. Y los minutos que pasé con él fuera, intentando no que razonase lo que es imposible de explicar y de razonar, sino simplemente que se tranquilizara, pues me sorprendieron mucho. Además, que era imposible que se tranquilizara porque de repente había visto lo que su mente bueno, durante muchos años le dijo que no podía existir. Una experiencia que hicimos, ¿no?, con una música parecida a esta, que podía ser, y está tocada con instrumentos algunos de este tiempo, reconstruidos en un lugar oscuro, donde se ha soñado tanto y se ha visto tanto, se han respondido a tantas preguntas, y luego se ha derrumbado, sellado y olvidado por la historia. De alguna forma, hace muy pocas noches reabríamos esa historia, y qué mejor que vivirla en la oscuridad total, cuando ya no estaban los protagonistas, los entrevistados, y caminar por algunas ruinas, por ejemplo ese pozo, y de repente da la impresión, le pareció a nuestro compañero, que el sueño y la realidad se mezclaba, y eso era realmente impresionante. Pero ¿sabes lo más y no nos impresionante? extraña, porque es la música la que hace esto. O no es la música. La que potencia. O no, porque muchas veces, y tuvimos testimonio de ello precisamente en el lugar donde este miembro del equipo tuvo esa experiencia, sin él saberlo. Los únicos que lo sabíamos, yo creo, Iker, que éramos los tres, Juanje, tú y yo, que nos lo había dicho el dueño de ese lugar. Más personas habían tenido esa misma experiencia. Más personas habían salido corriendo directamente, completamente atemorizados de esas estancias. Una estancia donde no había nada fuera de lo normal, donde tampoco había ningún enterramiento, simplemente estaba en las ruinas. No era la más tétrica, no era la más oscura, era una estancia normal, incluso más iluminada que las demás, pero aún así se encontraron con lo absurdo. No en vano, en todos los rituales de iniciación, de ensoñación, de visión del otro lado, de nacimiento y renacimiento, en todos, la oscuridad, la música, la repetición de ciertas palabras o notas son fundamentales. Y algún día habría que intentar preguntarse por qué. ¿Por qué demonios el hombre más antiguo, desde que es hombre, sabe que la música, la concatenación de un ritmo y las circunstancias concretas de nuestro cuerpo nos producen visiones? Lo sencillo es decir eso, alucinaciones. Lo complejo, lo arriesgado, lo valiente es decir, bueno, ¿y qué demonios son las alucinaciones? ¿Y dónde están? Muchos artistas se inspiran en sus sueños, como Giger, nos dice Alex de Benalmádena. También nos dice que se sabe que el químico Kekulé soñó con la estructura resonante de la molécula de benceno, por la cual ganó junto con Thiele el Nobel. Gracia desde Madrid. Un ejercicio de psicología y entrevistas me dejó ver que mucha gente se repite en sueños, como maremotos, meteoritos, vuelta al pasado o zombies, nos dice Saúl. En este tiempo no tenemos demasiado para soñar, demasiado tiempo, claro. Vivimos deprisa y sin tiempo para ello. Solo estáis 4 horas y vais a saltos, nos dicen desde Cantabria.
El hombre de la sociedad moderna no sabe escucharse a sí mismo, está desarraigado de sí, por ello es sordo a las señales que recibe y busca consumismo. Dice que, claro, al entrar en algunas ruinas, en algunos sitios, es cuando volvemos a escucharnos un poco. Hola milenarios, precioso programa el de hoy. Estoy buceando por la red viendo la casa del obispo y el anillo. Me encantaría escaparme a Cádiz para verlo en persona. Miguel Pérez Benítez nos dice que es barrendero de noche. Ahora mismo está justamente en la calle donde estamos nosotros, en la Gran Vía. Un abrazo. Yo soy de Cádiz y mi padre fue el que restauró el Arco de la Rosa, que está al lado de la catedral. Menuda zona. Pues un abrazo muy fuerte, además, para toda la gente que hace... Por cierto, luego me he dejado el cuaderno de campo fuera y tengo una carta de un amigo que nos escribió que yo creo que es importante y luego quiero recordarla. En este momento, porque hay muchas cosas, tenemos que irnos a un bosque, chicos, tenemos que irnos a un bosque ahora a estas horas. Espero que la tormenta no haya afectado en esa zona, pero cerrábamos... Bueno, pues no es el mejor sitio para estar cuando hay tormenta, por cierto, que es un bosque en Cataluña. Un bosque en Cataluña, ahí se nos escucha a través del 666 de la AM, menudo dial, 666 de la AM, está bien para esta noche. Y bueno, con todos los... claro, hemos dejado el verano, evidentemente, de forma definitiva, y noche de tormenta, ideal para escuchar Milenio, ¿no? Yo a las afueras de Cádiz, cuando salí al exterior, contaremos más cosas de este lugar, porque el secreto es que pasaban más cosas que ya iréis viendo. Pero cuando salí al exterior vi que hacía tormenta, exactamente como ahora, una gran tormenta. Y me impresionó el lugar. Y tuve una pequeña reflexión mientras estabais vosotros dentro. Yo estaba fuera, en el agua de Cádiz, el agua cayendo, la oscuridad total. Era más tarde que ahora, ¿os acordáis? Llevábamos ahí haciendo experimentos y cosas muchas horas. Serían casi las 4 o las 5 de la madrugada. Estuvimos hasta las 6:30, las 7 de la mañana. Y tuve una reflexión, ¿no?, personal, absolutamente subjetiva, claro, como todo lo que ocurre en estos lugares de conocimiento antiguo. Pero esa reflexión sonaba así. Cae la lluvia sobre Cádiz y al final nos damos cuenta de algo importante. Al salir de este yacimiento arqueológico, al volver al exterior, al respirar aire puro, nos encontramos con los muros de la propia catedral. Es decir, fenicios arcaicos hacia el siglo VIII a.C., púnicos, romanos, musulmanes, cristianos, se ubicaron en este entorno sagrado. Unos a otros fueron superponiéndose. Y lo fueron haciendo quizá por un conocimiento antiguo de lo que significa lugar de poder. Hoy, desde luego, tengo la impresión, por lo menos personal, aquí, guareciéndome de la lluvia bajo el pórtico de la catedral en plena noche, son las 5 de la madrugada, de que ya no sabemos calibrar ni medir qué es un lugar de poder, y que los antiguos sí sabían hacerlo. Sería bonito, sería auténtico tener esa información, saber por qué cierto lugar era importante, era un lugar de oración, era un lugar de enterramiento, y 200 metros más allá, ya no. Y aquí en la noche de Cádiz, donde se conjuntan necrópolis antiguas, donde siguen descubriéndose incensarios y frascos con ungüentos de hace más de 2000 años, despedimos nuestra conexión. Nuestra motivación era mostrar un lugar diferente. No todos los días puede uno tocar con sus manos y poner voz, poner la grabadora en un Asclepieion, en un hospital del alma, en un lugar donde durante por lo menos 2 o 3 siglos las gentes venían aquí a ser sanadas y soñaban con los dioses que durante un tiempo entraban en nuestros sueños y se confundían con la realidad de nuestra propia vida. Solo nos queda el estremecimiento como personas del siglo XXI al tocar las piedras y al sentirlas. Espero que hayan disfrutado de esta conexión. Música ideal de la gran Lisa Gerrard y de Dead Can Dance para acercarnos a los bosques milenarios también, ¿no? Por cierto, a la vuelta damos datos de nuestra próxima salida, en Castellón, la nave del misterio. Pero ahora vamos a Cataluña, ¿verdad, Carmen? Sí, nos vamos hasta un bosque. Allí está uno de nuestros reporteros. Esperemos que esté bien, que no haya tormenta
y que además nos escuche perfectamente. Don Luis Álvarez, en plena madrugada, en un bosque próximo al área de Vallgorguina. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Vaya música que te he elegido, bonita, No está mal, no está mal. Digamos que entronca un poco con lo que estamos haciendo, o con lo que te oía en Cádiz, ¿no? Con todo eso que es recuperar, digamos, no solamente esa sabiduría, sino esa antena que debimos de llevar todos algún día encendida y que poco a poco se fue extinguiendo, ¿no? ¿Dónde estás, Luis, y por qué? Cuéntanos un poco, ¿dónde estás y por qué? Pues nos encontramos en el dolmen, en el emplazamiento original del dolmen de la Piedra Gentil, en el Parque Natural del Montnegre, el Monte Negro, y bueno, estamos en un paraje precioso. Decía que es el lugar donde estaba un dolmen, porque fue trasladado de aquí, fue trasladado a unos 150 metros más abajo de donde me encuentro, que es donde se encuentra uno de nuestros compañeros colaboradores habituales, Javier Coria, y estamos aquí precisamente porque estos días hemos estado rodando un reportaje para Cuarto Milenio, y bueno, hemos recopilado toda una información que lanzaste tú en la redacción hace unos días, concretamente, pues digamos que la semana anterior, para hablar sobre un caso que acaeció allá por el año 85 y del que no sabíamos apenas nada, pero ya sabes, Iker, cómo son algunas historias que parece que se van armando sobre la marcha y que casi son las mejores, ¿no? Y esta ha sido una de esas historias, ¿no? Cuando volvamos a Madrid nos reuniremos nuevamente, veremos todo el material encima de la mesa y podremos observar cómo ha crecido y crecido de la nada, porque Xavier C. es un joven, o más bien era un joven que allá por el año 85, con unos 25 años de edad más o menos, digamos que se internó en este bosque con la intención clara de hacer unas fotografías nocturnas. Él era fotógrafo de este dolmen, de la Piedra Gentil. Bueno, lo que sabemos, o lo que él contó al menos, es que estuvo perdido durante 24 horas, no perdido en el bosque. No sería difícil tampoco, O sea, es decir, estamos ahora mismo en lo alto, vemos muchos puntos de luz en el horizonte, aquí el clima está siendo apacible, gracias a Dios, pero es un bosque muy tupido, es muy fácil perderse. Lo que le sucedió a él es otra cosa. Él comenta que perdió la noción del tiempo, la noción del espacio, y parece que entró en otro mundo durante esas 24 horas que permaneció perdido. Luego ya cuando regresó a su casa no sabía muy bien qué explicar, no sabía qué contar, y así es como se publicó sucintamente en algunos medios de comunicación, y así es como lo recogiste tú unos años después en uno de tus libros. Pero además, Luis, de esta historia que me vas a contar después de las noticias, que es impresionante y que estás en el lugar de los hechos, ha sido una de esas grandes noticias un poco de la conspiración, ¿no? Para muchos un fraude, para otros una verdad encubierta, para otros la máscara de otra historia. Es que encima este tal Xavier C., cuando vuelve, tiene unas fotos y habla, en el fondo, de una serie de anomalías, de magia, de un bosque sagrado. De un bosque sagrado que luego con Luis y con Javier Coria vamos a ver casi cómo huele a través de la radio, cómo se siente, cómo se está en un bosque en plena noche, donde pasaron cosas y quizá pasen cosas. Volvemos en tan solo unos minutos, ahora las noticias, y después regresamos a ese bosque misterioso con nuestro compañero Luis Álvarez. Y estábamos en un bosque muy especial, en un bosque lleno de historias. Por cierto que también cerca hay un bosque llamado Bosque de los Sacrificios, ¿verdad, Juanje? Luego me lo cuentas, un bosque donde, bueno, al parecer había sacrificios en la antigüedad. Volvemos a conectar a las 2:12 con Luis Álvarez, que está en un dolmen, que por fortuna no le llueve, no hay tormenta, y que nos contaba la historia de un supuesto fotógrafo. Lo dejábamos ahí porque esto lo sacó Antonio Rivera hace la friolera de 25 años prácticamente, 23 años. Y la gente prácticamente no se puede acordar, es imposible. La gente joven me refiero. El extraño caso del señor Xavier C., que al final fue una alucinación, al final fue una mentira, al final había algo de verdad, y ocurrió en una zona que tenía su historia. Luis, buenas noches de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal? Nos llega tu voz un poco lejana, pero te escuchamos perfectamente. Luis, hablábamos de un fotógrafo que asegura que ha sido abducido de la realidad, que ha estado un tiempo perdido, que puede ser una excusa, ¿no? Pero además llega a su casa o muestra o aparecen unas fotografías de su extraño confinamiento en ese periodo del que no podía dar un origen preciso, ¿no? Sí, fueron unas fotografías, en concreto un par de imágenes, que es la poca información que circula además, tanto en libros editados como en Internet. Se puede ver en una calidad quizá un tanto pobre, pero es que las imágenes tampoco creo que fueran demasiado, si tuviéramos las originales, demasiado evidentes. En cualquier caso aparece una especie de garra o de mano con ganchuda, con unas uñas muy afiladas,
agarrando una especie de bote, y después otra de las imágenes, una silueta muy mal definida. ¿Qué sucede? Que Xabierce se somete a una sesión de hipnosis regresiva para recordar qué había sucedido en esas 24 horas. Y es aquí donde, digamos, que empiezan las conjeturas, ¿no? O las teorías que podríamos empezar a hacer esta noche y que nosotros hemos recopilado desde el miércoles que llevamos aquí. Él reconoce en esta sesión, o él ve que de alguna manera, bueno, hay un par de seres luminosos que le acompañan o que están frente a él en una especie de cavidad, en una especie de cueva. Y claro, estamos hablando de unos años, Iker, y esto lo conoces tú muy bien, en los que el tema de la abducción extraterrestre estaba muy en boga, ¿no? Cualquiera puede revisar estos libros y hay muchos casos en aquella época, incluso anteriores, en los que se hablaba de toda esta historia. Sin embargo, yo creo que no tiene nada que ver con extraterrestres o con entidades, digamos, de otros planetas en caso de existir, y en caso mucho menos, claro, de que pudieran visitarnos, sino de otra realidad completamente distinta. Y para eso, digamos que llevamos haciendo un trabajo de campo desde el miércoles muy profuso en compañía de Javier Coria, recorriéndonos varios pueblos, preguntando a las gentes de aquí de Valburguina y sobre todo entrevistando a gente de un grandísimo calado cultural, con una profesionalidad, digamos, inaudita, porque además son gente de la Universidad Central de Barcelona, y estamos muy agradecidos por haber hablado tan claro, que es una cosa muy extraña y eso lo sabemos todos los que estáis ahí. Y bueno, uno de ellos es Octavi Piulach, que digamos que es un profesor de filosofía de la Universidad Central de Barcelona, que nos ha estado acercando quizá, bueno, dónde nos encontramos y qué es lo que sucedía aquí, que es casi lo más importante. O sea, que desde la antigüedad, mucho antes del año 1985, en ese lugar donde estás tú apoyado pasaban muchas cosas. Antes de esta historia del fotógrafo que no recuerda nada y tiene dos fotos con unos seres, o una garra y una cara, ¿no? Lo que se especulaba quizá era que esto era una especie de montaje. Evidentemente no podemos saberlo porque nadie ha sido capaz de localizar a Xabierce, no hay más datos, pero claro, es que podríamos hacer un nexo, podríamos hacer una unión muy interesante, y es que en este lugar exacto, donde nos encontramos, la ubicación original del dolmen, hay una energía especial, o al menos eso es lo que sintieron aquellas personas hace 6.000 años que levantaron estas moles de piedra granítica y que se reunieron aquí o bien para enterrar a sus seres queridos o bien para realizar algún tipo de ritual o sacrificio. Pero es que se da también la circunstancia, además, de que Cataluña es una de las tierras, junto con Euskadi y Galicia, que más tradición brujeril tiene. Además está muy bien documentado, existen pistas históricas que podemos rescatar hoy día asistiendo a cualquier archivo histórico de alguno de los pueblos por los que hemos ido viajando estos días, y ir más lejos, bueno, tenemos por ejemplo la zona del Lluçanès, o incluso esta zona de Valburguina, o la zona de Caldas de Montbui. Son, digamos, lugares donde las mujeres hechiceras, allá por la Edad Media, siglo XIII, XIV, XV, incluso XVI, se reunían en lugares del bosque como este, en el que nos encontramos ahora mismo, para realizar, digamos, cultos paganos. Es decir, ellas daban culto a una religión anterior, muy antigua, que con el tiempo, poco a poco, fue siendo desplazada por ese cristianismo que a sangre y fuego terminó en las hogueras, relegando, digamos, no solo al olvido, sino también, pues eso, ¿no?, a través de crímenes a los infiernos, ¿no?, de la historia también, a todas estas mujeres que trataban de alcanzar, bueno, pues eso que se conoce como el sagrado, ¿no? ¿Qué sucede también? Claro, ahí está el nexo de unión. Hay varias teorías. ¿Qué es lo que pudo pasar aquí? Que digamos que es lo más importante, ¿no? Xabierce, probablemente hay dos posibilidades, ¿no? Por un lado está que, si bien es cierto que este lugar es un lugar de poder, yo puedo decir que estoy aquí ahora mismo y sí que notas una especie de paz interior curiosa. Estamos en un bosque también, pero bueno, podría ser quizá una sensación un tanto, digamos, la audiencia podría decir en un momento dado que, bueno, pues que esto es muy subjetivo, ¿no? Pero claro, es que hay otra cuestión muy interesante, y es que está constatado que, si bien se reunían aquí estas mujeres, hacían una serie de cosas muy extrañas. Una serie de cosas que además parece que hoy, desde los años 80, desde finales de los 70, se empiezan a hacer de nuevo. Se recuperan los mitos antiguos, oscuros. Se recuperan, y hay grupos que se conocen, grupos muy muy reducidos, y estamos detrás de ellos, que son los neopaganos. Digamos que hay gente hoy día
que no son 4 indocumentados cualquiera, que hacen pintadas ni mucho menos, ni hacen el tonto por el bosque, que recuperan toda esa tradición y que dan culto a esos dioses antiguos porque ya digamos que la religión oficial no les satisface, digamos que esa chispa espiritual vuelve a pedirles que se reencuentren con lo que ellos algún día perdieron aquí en su tierra. Además, Cataluña es una tierra con una gran raigambre cultural. Pues en otro punto de ese bosque se encuentra nuestro buen amigo, nuestro especialista en tantas materias, que nos ha dado tantas pistas, Javier Coria. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú estás también en otro dolmen o en algún otro lugar no, con significación? Te lo voy a explicar, no sé si se lo van a creer los oyentes, pero estoy completamente solo en una loma a oscuras tocando un dolmen que tiene 6.000 años. 150 metros más allá está Luis, está en el lugar que creemos que originariamente estaba este dolmen, pero lo veo una lucecita allá a lo lejos, pero ni lo veo. Entonces, enfrente mío tengo al Maresma, más allá está el mar, detrás tengo la Sierra del Montnegra y el Montseny. Y estoy en el... curioso que me digas que en Madrid está cayendo una tormenta, porque legendariamente en el sitio donde estoy es donde se lanzaban las tormentas que asolaban toda la zona. Y todas las leyendas sobre las reuniones de brujas que se hacían en este dolmen, se cuenta que aquí las brujas hacían los juicios a las otras brujas. ¿Juicios de brujas? Exactamente. Las que habían cumplido con los encanterios, con los sortilegios que tenían que hacer, eran juzgadas y eran colgadas de la piedra que hace de mesa este dolmen. Y entonces, para que los no iniciados no pudieran ver estos rituales, se dice que convocaban al granizo y a las tormentas y las lanzaban hacia el Maresma. Y por eso, cuando los pescadores veían llegar una tormenta, decían: hay juicio en Valgurguina. Por eso me ha hecho gracia. Te juro que nosotros no tenemos nada que ver con la tormenta que está cayendo. Ah, quién sabe, quién sabe la que habéis liado. Porque... Pero estoy en el lugar donde se convocan esas tormentas. Qué interesante, Javier. Por lo tanto, sí, leyenda, pero también verdad. Es decir, desde hace 6.000 años hay unos cultos curiosos en esas zonas, en esa en concreta, y quizá historias tan extrañas como la del fotógrafo a quien se le perdió la pista y que dejó como único señuelo esas 2 fotos de una cara horrorosa, negruzca y una especie como de garra, y que nadie volvió a poder localizarlo. Alguien hacía eso en un sitio que sabía que iba a saltar, digamos, la polémica, porque siempre había sido origen de misterio, ¿no? Evidentemente, los dólmenes, que aún no sabemos exactamente qué función tenían, evidentemente en algunos se han encontrado enterramientos, pero incluso parece que estén diseminados de una forma sin orden y concepto, pero lo que está claro es que durante las diferentes épocas de la historia han sido lugares de fuerzas telúricas, de atracción, donde se han realizado todo tipo de cultos paganos. Y aquí, donde estoy yo, pues hacían esas reuniones de las brujas, que además tienen una cosa muy curiosa, que dentro del ritual que hacían se acompañaba de la música de un flaviol y de un tamboril, y hacían lo que se llamaban el baile rodó, que sería el baile redondo. O sea que puedo decir que estoy tocando la piedra donde nació el origen legendario de la tradicional sardana. Ni más ni menos, que tiene un origen en los ritos paganos antiquísimos. Exactamente. Qué curioso. En los rituales de las brujas, que se ponían la mano y al son del flaviol y del tamboril hacían sus rituales, etcétera. Y entonces es muy curioso porque, bueno, la cultura catalana está llena de mitos que nos entroncan con el pasado de religiones paganas. Y lo curioso es que esas religiones el recuperar la vieja tradición y la vieja religión han llegado hasta nuestros días. Por eso hay movimientos neopaganos como puede ser la Wicca, que la Wicca no es más que un rito neopagano y de reivindicación de las brujas, pero de las brujas no como las entendemos hoy, que tal como las entendemos hoy es una idea que nos dio la Inquisición, que es la idea que podríamos decir que la bruja la creó la tortura. Tal como lo entendemos hoy, pero cuando empiezan a profundizar en las tradiciones, en los ritos forestales de los bosques, incluso en el propio nombre de Valgurguina, que aparte hay la versión de que quiere decir que viene el origen por la sorguiña vasca. Sorguiña.
que sería la hechicera, porque es muy curioso, eso lo veremos en cuarto milenio, pero hubo brujas del País Vasco que tuvieron que escapar de la represión y llegaron hasta estas tierras. Por eso nos encontramos que hay muchos nombres de la toponimia que tienen origen vasco, pero vinieron a un mal sitio a parar, porque la Inquisición mató más o menos a un centenar de brujas en el resto de España, y en Cataluña fueron más de 400, ¿no? Oye, Javier, una cosa, y la historia inicial, que casi como anécdota vuelve a poner Vallgorguina o Valgorguina en el mapa de los misterios, que es este extraño secuestro de un fotógrafo, ¿hay algún lugar que se corresponda con lo que él contaba? ¿Hay cuevas en esa zona? No, esto en la cueva nunca se encontró. Nosotros hemos encontrado una pista, hablando con la gente del pueblo, tanto pues el concejal de Cultura como incluso hemos hecho una entrevista con la persona más anciana del pueblo, una persona de 94 años que nos decía que no creía en brujas, pero luego nos contó que le habían echado un mal de ojo, que daban 4 años de vida, empezó a adelgazar y fue una curandera de la zona y bueno, tiene 94 años, entonces esa es una historia. Entonces, evidentemente en aquella época, bueno, es que los movimientos neopaganos y el paganismo, etcétera, está también ligado mucho al culto al bosque y al culto a la seta. Sabes que en Cataluña hay gastronómicamente, pero también como un ritual, ¿no? Y el culto al rey Bos, que es como lo llaman en Cataluña, bueno, es uno de los nombres que tiene la manita muscaria, que sabes tú que es un elemento que en pequeñas dosis utilizan el chamanismo de varias culturas y de varios países, y evidentemente en los ritos paganos, aparte de otros elementos, también entraban ese tipo de sustancias. Entonces es muy posible que en la época que estemos hablando se realizaran este tipo de ritos en este lugar, y que se utilizaran sustancias y podría ser el origen de eso. Evidentemente nosotros no hemos encontrado ninguna prueba de que el caso fuera real. No hay cuevas, no hay. Lo que hay es una mina cerrada, que hoy precisamente fue cuando hoy alguien nos daba la pista de la mina, pues pensamos, pues podría ser la mina, porque cuevas no hay. Antiguamente se sabe que en la zona vivían gente que vivía en el bosque, ¿no? Que precisamente incluso había una anciana que pasó a la leyenda conocida como la bruja de Valgorguina, y era una persona que vivía en el bosque, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a preguntar a la gente aquí en Vivo, Carmen, a ver si algunos conocen historias o saben de esa zona de Vallgorguina, que claro, es una zona pequeña. Justo si nos están escuchando, porque tenemos muchos oyentes en el pueblo, por lo que hemos... Hay que repetir que el 666 de la AM, ¿no?, si nos quieren escuchar en Cataluña. Santi, una cosa importante, lo que comentaba Javier Coria sobre la utilización, por ejemplo, de alucinógenos antiguos. Hay toda una corriente, y yo además he seguido últimamente unas pistas sobre viajes, no hablamos solo de gente que entre comillas quiere colocarse, sino gente que utiliza enteógenos, que estudia las propiedades de algunos hongos para intentar llegar a estados estáticos de quietismo, o lo que hablábamos en la primera hora, esos estados alterados de conciencia mediante el sueño, o el sueño alucinatorio, o el ensueño sanador. Eso, Santi, está teniendo una fuerza ahora mismo a través de un montón de comunidades en Internet que reclaman de nuevo en diferentes lugares del mundo ese poder de los psicotrópicos naturales, que nos deja sorprendidos, ¿no? Es que es la base, o una de las bases de la tradición pagana occidental. Es decir, cuando primero la romanización y luego ya definitivamente el proceso de cristianización barre por completo, dejando reductos, como es el caso de las brujas españolas o de las brujas de otras zonas, barre por completo esa tradición que se basaba en eso. Los únicos restos que podemos encontrar ahora los encontramos en sitios muy remotos de Europa, donde tanto la romanización como la cristianización llegaron de forma muy, muy tenue, muy deficiente, y uno de ellos, por ejemplo, es Escandinavia. En Laponia, concretamente, los lapones siguen utilizando sus hongos, sus setas autóctonas,
para que sus chamanes, porque siguen teniendo chamanes estos pastores de renos siguen teniendo una tradición chamánica. Curiosamente viven en una zona muy próspera, con lo cual hay unas cosas muy curiosas, porque como que ellos visten sus atuendos tradicionales, siguen pastoreando renos, pero por ejemplo utilizan motos de nieve. Es decir, hay una mezcla curiosísima. Y ellos, por ejemplo, su hongo autóctono es alucinógeno, pero tiene una característica que es tremendamente tóxico para el hombre. Es muy, muy, muy venenoso, curiosamente para los seres humanos. ¿Qué hacen ellos? Ellos se lo dan de comer a los renos. Y lo que beben después es la orina del reno, que es donde se ha quedado ya destilado de alguna forma el principio activo del reno. Por lo visto sí tiene una tolerancia importante a ese hongo, es decir, no muere ni se envenena, y de hecho ellos no matan a su propio ganado porque es su forma de vida. Ellos viven de la carne, de la piel, etcétera, etcétera, del reno. Y ellos, precisamente, con esa orina del reno la beben, y es como tienen sus viajes chamánicos. Curiosísimo. Luis, ¿habéis encontrado alguna pista de la reutilización de estos lugares sagrados con 6.000 años de historia por gente auténtica, y quizá también haya un resquicio de los rituales oscuros, que parece que también se habló mucho de esa zona como lugar de ya no solo cultos antiguos, sino oscuros, e incluso, como contaba Javier Coria, con juicios sumarísimos y con sangre por en medio? Pues sí hemos encontrado alguna pista, en concreto a otros 150, 200 de donde yo estoy. Hemos encontrado marcas además que parecen de cantero en uno de los pinos, y un vivac, una especie de vivac. También hay que decir que, bueno, Santi, digamos que ha hecho una aproximación magistral a este asunto, pero claro, sucede que en España toda esa tradición, digamos, sobre todo entre Euskadi y sobre todo en la cordillera pirenaica, es decir, aquí también en Cataluña y al otro lado de los Pirineos, también tenían su esa sería la manita muscari, en el caso de Euskadi más quizá, y en la zona también de Picos de Europa, el Psilocybe cubensis, que lo conoce muchísima gente. Y yo estoy convencido de que aquí se han practicado estos rituales, incluso que también el propio Xavier C. es probable, muy probable además, por lo que cuenta, que entrara en contacto con alguno de estos grupos y quiera venir a fotografiar, ¿no? En cuanto a pruebas de cómo podemos demostrar esto, bueno, son grupos muy secretos. Afortunadamente, ya digo que no son 4 indocumentados, sino son gente tampoco muy bien organizada. Son organizaciones horizontales en las que no hay un líder, y esto es importante porque si no se secta, que digamos, tratan de encontrar la propia religiosidad, la que es propia y la que una vez nos fue arrebatada. No es casualidad que sea en estas tierras, no es casualidad que sea en Escandinavia, así como no es casualidad tampoco que sucediera en Suiza, cosa que también encontramos cuando recordaréis, rodando aquel reportaje sobre Jung y sobre la tropa de Odín. Subimos a un bosque muy parecido a este, en el que con piedras también muy a estas rituales que ya los celtas les daban culto de alguna manera. La profesora del pueblo, Marianne Weir, me comentaba que ella misma incluso, subía ahí arriba a realizar estos rituales, digamos, para estar con los dioses, ¿no? Luis, tenemos algún problema desgraciadamente en la conexión, parece que hay varios cortes continuados, pero bueno, nos vamos a dejar ahí investigando. Si pasa cualquier cosa, por supuesto, estamos en contacto tanto con Luis como con Javier Coria, que están realizando sus pesquisas en pleno bosque de Yal Georgina, buscando pistas de antiguas historias y también dándose cuenta de que está siendo reutilizado por modernos grupos que entran dentro casi de la conspiración, ¿no? Y que sabemos muy poco de ellos. Desgraciadamente, esta noche las conexiones, en fin, a todos los niveles parece que están alteradas. Igual tiene que ver con eso del contacto, que nos va a contar Santiago Camacho, eso del contacto que dicen algunos que viene y que, en fin, debe ser delirante, pero por si acaso vamos a tener todas las noticias. Así que nada, mandamos un fortísimo abrazo. Luis Álvarez, Javier Coria, para cualquier cosa volvemos a conectar, si ocurre cualquier cosa, que espero que no, porque quizás sea alguna aparición como tuvo Xavier C., espero que no, repito, pero desde luego, y ya no en tono de broma, os mandamos un abrazo, os deseamos toda la suerte del mundo en vuestra investigación. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Voy a ponernos un mensaje que os va a sorprender de verdad. Pero nada, en titulares, Juanje, no es el único bosque sagrado extraño con sangre y con supuestos sacrificios en Cataluña. Tú estuviste en otro. El bosque de los sacrificios, que es muy terrible y mucho más duro que este. Quería hacer una pequeña anotación o aclaración. Como bien decía Santi, un montón de grupos de gente que está consumiendo drogas, si se pueden, bueno, drogas, digamos, naturales, entre comillas, son naturales, pero que son muy, muy perjudiciales, y desde aquí recomiendo a nadie que en absoluto las tome.
drogas que muchas vienen del extranjero, como es el caso de la ayahuasca, el San Pedro, y otras muchísimas, pero hay una cosa que se nos olvida, y es que parece que en España para tomar una droga fuerte hay que buscar la manita muscaria, y esa es de las más suavecitas que hay en el bosque. Hay que recordar que en España hay una droga natural que han tomado siempre las brujas y que en mínimas dosis es de las drogas más fuertes y más peligrosas que existe, que es el estramonio. La datura estramonio se encuentra en España en estado natural en el campo. Yo a este respecto, hierba del diablo. efectivamente, la hierba del diablo. Tuve una entrevista con el catedrático de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de Valladolid, me enseñó una planta de estramonio, me puso unos granitos en la mano y me dijo que tomara 2-3 granitos, o sea, podía estar realmente mal hasta 24 horas con unas alucinaciones terribles. O sea, que realmente hay unas drogas naturales en este país es terrible. Lo que comentaba Iker del Bosque de los Sacrificios, que es otra zona catalana, bueno, yo fui allí de la mano del genial Sebastián Darboux, del que leí en su enciclopedia que había recogido esta historia, y efectivamente pues también hablamos de paganismo en la antigüedad. En este caso habría que remontarse hace unos 3000 años a la magia de los antiguos íberos y esa antigua religión incomprendida, ese pueblo del que todos somos parte y que apenas nada sabemos. Y bueno, pues en ese lugar lleno también de algunos dólmenes y rocas en las que se hacían pues antiguas ceremonias y bueno, algunos rituales que duraron hasta hace poco también condenados por la Inquisición, pues hay una roca que destaca sobre todo, que se conoce como Roca del Diablo, y es una roca que tiene una pendiente, yo calculo que de unos 65 o 70 grados, y tiene labrado de una forma muy tosca unos pequeños escalones. Debajo de esa roca conocida, vuelvo a repetir, como Roca del Diablo, se encontraron muchos esqueletos de enterramientos antiguos, muy primitivos, de hace miles de años, pero lo curioso es que la tradición oral, y posiblemente realmente se utilizó para eso, comentan que muchas veces se hacían sacrificios de niños, de bebés, que recién nacidos se subían a lo alto de la roca y se dejaban caer poquito a poco para que al ir rodando por esa escalera tosca se fueran destrozando el cráneo poco a poco hasta ir cayendo y caer hasta abajo y ser sacrificados así a la madre tierra. Esa antigua religión incomprendida de la que nos guste o no, todos formamos parte. Os voy a poner un mensaje, tenemos muchas novedades, viene la vida artificial, vienen los indios Ona en... ¿Cómo se llama tu sección, Juan Genueva? Expedición a los mundos perdidos. Ni más ni menos. Ni más ni menos, hoy debut. Los indios Ona, exterminados. Va a ser muy interesante. Y también Carmen trae otra de sus mujeres con misterio. En este caso una historia que nos va a poner de verdad la carne de gallina por el horror vivido hace no tanto tiempo. Sí, el horror une estas dos historias, ¿no? Los indios Ona y una mujer que, ¿cómo la llamaban, Carmen? La zorra de Buchenwald. La zorra de Buchenwald, ni más ni menos. Hay que conocer, son fichas de conocimiento. Pero antes voy a pedirle a nuestro compañero Carlos Ródenas que nos ponga un mensaje de la BBC, que es impresionante. Escuchadme atentamente, amigos, todos, Santi muy especialmente, porque estos son tus puros temas. Se está hablando mucho últimamente de historias de Guerra Fría, lo hemos hecho también nosotros, de miedo al ataque nuclear, pero es curioso, en los archivos nacionales se ha encontrado un guión pasado a la BBC, a la mítica BBC, preparado, escrito entre los años 72 y 75, para ser emitido en todas las frecuencias y que la gente, punto por punto, siguiese las indicaciones. Son 3 minutos, pero merecen la pena. Habitualmente los cortes de radio son, ya lo sabéis, mucho más breves, pero merece la pena, y el gran Primitivo Rojas, con un sonido, pues eso, como de radio antigua, nos lo ha querido interpretar. Este es el mensaje de la BBC en tiempos de guerra. Años 70, o sea, hace nada, era tal el miedo que se tenía a la deflagración atómica, a la batalla atómica que podía encenderse en cualquier instante, el mundo podía acabarse en cualquier instante, y en los archivos de la radio, como si lo tuviéramos aquí en la SER, había una cinta preparada, y esa cinta decía esto. Mensaje de la BBC en caso de ataque nuclear en los años 70 durante la Guerra Fría. Este es un comunicado de guerra. El país ha sido atacado con armas nucleares. Las comunicaciones han sido severamente interrumpidas y todavía se desconoce el número de víctimas y la extensión de los daños. Les ofrecemos más información tan pronto como lo sea posible. Hasta entonces permanezcan a la escucha en esta frecuencia. Mantengan la calma
y quédense dentro de sus casas. Recuerden que no ganan nada tratando de escapar. Si abandonasen sus hogares, podrían estar exponiéndose a un peligro mayor. Si decidiesen salir, podrían encontrarse sin comida, sin agua, sin alojamiento y sin protección. La radioactividad causada por una explosión nuclear es muchas veces más peligrosa si se exponen directamente a ella. Los techos y paredes ofrecen una protección sustancial. El lugar más seguro es el interior de los hogares. Asegúrense de apagar el gas y otros suministros de combustible, y que todos los focos de incendio hayan sido sofocados. Si los suministros de agua están disponibles, podrá ser usada para combatir el fuego. Es aconsejable que rellenen todos sus contenedores para poder beber agua después de que los incendios hayan sido extinguidos, puesto que puede ocurrir que el suministro de agua no esté disponible durante mucho tiempo. No deben usar el agua para bañarse hasta que no se les comunique que pueden hacerlo de nuevo. Utilicen únicamente el agua para beber y cocinar. El agua significa vida. No la malgasten. Hagan duraderas sus reservas de comida. Racionen sus suministros, porque puede que sea necesario que perduren durante 14 días o más. Si tienen comida fresca en sus casas, eviten malgastarla. La comida enlatada no se estropeará. Si viven en una zona en la que se ha comunicado una alarma de ataque, permanezcan en sus refugios hasta que se les avise de que es seguro salir. Cuando el peligro más inmediato haya pasado, las sirenas sonarán constantemente. El mensaje también será emitido en esta frecuencia. Si abandonan sus refugios para ir al cuarto de baño o reponer los suministros de comida o agua, no permanezcan más de lo necesario fuera de los mismos. No salgan fuera de sus casas bajo ninguna circunstancia. La radioactividad puede matarle. No la pueden ver, ni sentir, pero está ahí. Si salen, supondrá un peligro para sus familias y pueden morir. Permanezcan en sus refugios hasta que se les comunique que es seguro salir o hasta que oigan el mensaje de las sirenas. Aquí están de nuevo los puntos más importantes. Permanezcan en sus propios hogares. Y si viven en una zona donde se ha comunicado una alarma de peligro, manténganse en sus refugios hasta que se les diga que es seguro salir. El mensaje que comunicará que el peligro más inmediato ya ha pasado será emitido a través de las sirenas y repetido en esta frecuencia. Asegúrense de apagar el gas y todos los suministros de combustible, y que todos los fuegos hayan sido extinguidos. El agua debe ser racionada y usada únicamente para beber y realizar tareas de cocina. Deberá ser utilizada para baños imprescindibles. Racionen sus suministros de comida. Puede que sea necesario que duren 14 días o más. Repetiremos esta emisión en 2 horas. Permanezcan a la escucha en esta frecuencia, pero apaguen ahora sus radios para no gastar sus pilas hasta que no estemos en el aire de nuevo. Este es el final de la emisión. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. La sección de Carmen, Mujeres con Misterio, que todos tenéis que escuchar con mucha fuerza, porque yo sé que Carmen además lleva unos días muy afectada, porque para hablarnos de este personaje ha tenido que, como hace Santi Camacho muchas veces, sumergirse en archivos tan profundos, en imágenes tan duras, tan demoníacas, y hablamos de seres humanos, o eso debería ser, que la veo muy impactada. Así que, Carmen, todo tuyo, estos minutos para que conozcamos, por desgracia, hasta qué punto una mujer puede ser diabólica. Voy a pedirle a Carlos que me ponga el primer corte de los que tenemos preparados, porque nos va a dar introducción, además, con un tema de actualidad, a quién fue Ilse Koch, la zorra de Buchenwald. Es un campo de trabajo. Están ahí porque son el enemigo. ¿El enemigo? Lo único que necesitas saber de mi trabajo aquí es que es muy importante para nuestra patria. El trabajo que tu padre hace aquí es historia viva. ¿Te pasa algo? No encuentran a papá. Soy un soldado. Los soldados luchan en la guerra. ¡Eso no es una guerra! Es una parte vital de ella. Esto en realidad es una película que además ahora está de moda por el libro El niño con el pijama de rayas, pero es una historia completamente real. Una historia que además vivieron muchísimas personas en sus propias carnes. Se ha hablado mucho de lo que vivieron los judíos en los campos de concentración, pero se ha hablado menos de cómo fueron sus carceleros. Vamos a hablar de una mujer. Ella se llamaba Ilse Koch, nació en 1906 en Dresde, en Alemania, en el seno de una familia
muy normal, eran labradores, a ella la dieron una educación, era muy conocida en la escuela porque de pequeña era muy mona y además, pues bueno, tenía muy buena reputación su familia en el pueblo. A los 15 años decide dejar de estudiar y se mete a trabajar en una fábrica. Pero como era bastante duro y ella no estaba tampoco acostumbrada a ese trabajo, pues decide dejarlo y se emplea entonces en una biblioteca. En esa biblioteca comienza a tener contacto con extraños personajes. Personajes del partido nazi. Ella era una joven atractiva ya, pelirroja, y no tarda en abrirse paso entre sus filas. Tiene varias aventuras con miembros de las SS y pronto hacen que salga de esa librería y gracias a las influencias de estos mandos nazis, pues es elegida para ser una de las secretarias de un oficial. Himmler, el jefe de las SS y de la Gestapo, elige precisamente a esta mujer para que se case con un personaje muy boyante dentro de las filas de las SS. Karl Koch era el ayudante de Himmler, era una persona, un banquero que había fracasado, era muy duro y por eso tenía fama ya dentro de los oficiales. Querían además que se casase con él porque iban a hacer la raza aria perfecta. Era la pareja que elegían para que esa descendencia aria fuera perfecta, para que sus hijos fuera lo que querían las SS. En 1936, Karl e Ilse contraen matrimonio y pronto él es nombrado coronel del campo de concentración de Sachsenhausen. Mi alemán, por favor, me disculpen todos los que entiendan alemán porque es pésimo. Pero lo que de verdad importa es la historia de esta mujer. Desde que llega a ese campo de concentración ya es conocido por su gran sadismo. Golpeaba a los prisioneros con una especie de látigo que había llenado de cuchillas para que así el golpe fuera casi mortal. Desgarraba con esas cuchillas de afeitar la carne de los prisioneros. Karl es ascendido a los pocos años, se le nombra coronel, se le lleva a otro campo de concentración nazi, en este caso Buchenwald, un campo que había sido construido además por los mismos presos. Murieron allí construyéndolo. Los que no valían eran asesinados. El campo se dividía en 3 secciones principales. Uno era el gran campo, donde estaban los prisioneros que tenían ya cierta antigüedad, el campo pequeño, donde estaban los que estaban en cuarentena, los que estaban enfermos, y el campo de tiendas de campaña, que eran miles de detenidos polacos enviados después de la invasión alemana del país en 1939. Pero además en Buchenwald se llevaban a cabo investigaciones médicas. Y fíjate, había esterilizaciones sin anestesia, había inyecciones experimentales con nuevas drogas, pruebas de resistencia humana ante el dolor, el calor y el frío. Literalmente eran colgados de ganchos de la carne para ver cuánto tiempo aguantaban con vida. Además inoculaban a los presos enfermedades letales como el tifus e incluso hacían vivisecciones. En el campo Iker convivían más de 80.000 presos que estaban gobernados por 7.000 miembros del partido nazi. Los sometían a todo tipo de experimentos, de torturas, hasta tal punto que la esperanza de vida en este campo era de tan solo 3 meses según entraban. Pues bien, dentro de todo esto vivía Ilse Koch con su marido, pero vivía bañándose en vino de Madeira porque estaba obsesionada con su belleza. Vivía también bailando en una pista de baile que habían creado los propios presos a los que ella trataba fatal. Ahora veremos las torturas a las que los sometía. Y además, pues esperaba que los presos vinieran en la puerta y si alguno de ellos se atrevía a mirarle a la cara, directamente lo mataba. Esta mujer además era conocida por tener orgías lésbicas con las esposas de otros oficiales que vivían en el campo de concentración. Disfrutaba haciendo mal a la gente, disfrutaba echando el pastor alemán a las mujeres embarazadas judías que se encontraban en el campo de concentración. Todo esto le lleva a ganarse una fama de ninfómana y también, sobre todo, de sádica. Pero fíjate, uno de sus múltiples y retorcidos placeres consistía en permanecer viendo cómo los prisioneros desfilaban ante ella desnudos. Solía escoger a los más jóvenes. ¿Y sabes para qué? Elegía a los que estaban tatuados. Elegían a aquellos que tenían tatuajes en su piel con la macabra intención de cortar estos tatuajes y fabricar
guantes, billeteras, lámparas. La zorra de Buchenwald se lo ganó a pulso, ¿verdad?, ese calificativo. No solamente eso, tuvo un amante que era el doctor Walderman joven, que era el que realizaba incluso álbumes familiares con esa piel humana tatuada dentro de las fotos de sus hijos, de su familia. Tengo incluso, Iker, aquí el parte que hacen los forenses cuando esta mujer es detenida. Es detenida por brutalidad desmedida, por corrupción, por deshonor. Es condenada. En el parte se hacen eco de 3 pieles, de 3 piezas de piel, tal y como pone aquí, una de 13 por 13 centímetros, transparente, muestra una cabeza de mujer en el centro y un marinero con ancla. Otra de 14 por 13 centímetros, también transparente. Y otra un poco más grande, 44 centímetros, en la que se muestran 2 pezones y un ombligo. En el centro, otro tatuaje, otro dibujo. Todo ello dentro de la casa de la zorra de Buchenwald. Brutalidad desmedida, por ello fue acusada. En 1947 por ello es encarcelada. Pero aún así empiezan a encontrar más cosas durante esa investigación. Cabezas reducidas. Ella sabía que algunas culturas utilizaban la reducción de cabezas para ir en contra de sus enemigos y para que los enemigos que vinieran pues les asustara. Y decidió que ella también debía hacerlo en el campo de concentración de Buchenwald. Así que mató a varios presos y redujo sus cabezas. También, un día que se encontraba un poco aburrida, cogió una pistola. 24 personas murieron a sus manos de un disparo. Eso sí, disfrutaba mucho mientras cada noche echaban un judío a los osos que tenían en el zoológico de Buchenwald. Y luego, los restos, el águila, que también era de su propiedad, se lo comía. Por fin la zorra de Buchenwald es condenada a cadena perpetua con trabajos forzados, pero no llega a cumplirla porque el 1 de septiembre de 1967 ata varias sábanas, las sujeta a la lámpara de su celda en la cárcel bávara de Eichach y se ahorca. Simplemente deja escrita una cosa: no hay otra salida para mí. La muerte es la única liberación. Pues menudo historia, menudo personaje, menudo mujer con misterio. Claro, cuando nos encontramos con estos espejos turbulentos de la maldad humana, uno se queda como sin palabras, ¿no, Santiago Camacho? Sí, y lo peor es que no estamos hablando de un caso aislado. Es decir, a Ilse Koch le podríamos añadir nombres como Joseph Mengele, como Shiro Ishii, que en Japón también se hicieron cosas parecidas. Su unidad 731 ataba a los marines norteamericanos a las mesas de disección y allí se les diseccionaba parte por parte para estudiar las enfermedades que previamente les habían inoculado. Curiosamente, este personaje acabó trabajando para el ejército estadounidense. Lo cierto es que solamente una vez, y creí que no era posible, lloré escribiendo un libro, que parece que es algo muy distante y que parece que es algo completamente frío y completamente meticuloso, un trabajo. Pero haciendo uno de los libros que han mencionado hace un momento, Biografía no autorizada del Vaticano, tuve que hacer una disección de lo que fue el genocidio en Croacia y ver cómo gente se dedicó durante una noche a una competición de degollar personas para ganar un reloj de oro, y cómo esa noche, degolladas a manos limpias, el ganador había degollado a más de 1000 solamente en una noche, y efectivamente se llevó su reloj de oro. Esa escena ya, después de unos días que llevaba con esa historia, pudo conmigo, me fui a la cocina, me fumé un cigarro y me emocioné, no pude evitarlo. No nos extraña, Santi, no nos extraña. Menudo noche de emociones, pero es historia, pura y dura historia, por desgracia. Ya nos gustaría que fuese imaginación, verdad desbordada. Por cierto, que luego, a la vuelta, me cuentas qué pasa el día 14, Santi, y muchas más cosas.